Nosotros y aquí con el profe tenemos una relación, pues digamos, permanente, de conversación permanente, de armado de la plantilla constante, porque además en Atlético Nacional armar una plantilla no es solamente una decisión de un entrenador, una decisión de un director deportivo. Aquí nosotros tenemos una comisión de fútbol, una junta, una secretaría técnica en la que junto con el tema de datas, de rendimientos, también con el tema financiero y de pensando en los flujos futuros, se empieza a conversar, como les digo, desde Secretaría Técnica, Comisión de Fútbol, Junta Directiva, y todo eso al final termina conversándose con el cuerpo técnico para saber en qué terminan las cosas. Evidentemente hay mucha información que el cuerpo técnico de frente a una posible venta, a un posible negocio, cuando no son cosas concretas, pues no se le dice nada para no despertar ciertas expectativas o falsas expectativas. En el momento en el que avancen negociaciones, en el momento en el que avancen cosas, se conversa con el cuerpo técnico, pero al final esta plantilla que conformamos es una plantilla conformada por Atlético Nacional. Y cuando digo Atlético Nacional, digo todas las personas que involucran esta toma de decisiones, incluyendo al cuerpo técnico, incluyéndonos a nosotros, y yo considero que tenemos una relación, digamos, fluida, constante y permanente. Eso sí, el profe cuando viene aquí a hablar, habla de los temas deportivos, ya de los temas que corresponden a contrataciones o administrativos, pues me corresponderá hablarlos a mí y en esa medida, cuando hay noticias nosotros las damos. Evidentemente, un mercado de fichajes, por ejemplo, genera mucha polémica, mucha suspicacia y se hablan incluso de negocios que no existen. Y entonces me preguntan a mí por negocios que no existen o le preguntan al profe por negocios que no existen y el profe tendrá que responder, no lo sé, no conozco o desconozco. Y en esa medida, pues que quede muy claro que los procesos de armado de una plantilla de Atlético Nacional tienen todo un proceso por debajo que obviamente el cuerpo técnico siempre participa, conoce y que a nosotros nos toca pues liderar durante el día a día. Bueno, de los temas financieros, pues no creo que yo sea la persona idónea para hablar. Evidentemente, avanzar en rondas de Libertadores generan unos temas financieros importantes para nosotros. Atlético Nacional llevaba 5 años sin clasificar a octavos de final de Libertadores y esa clasificación también nos generó unos recursos importantes, evidentemente siempre con el sueño y la ilusión de seguir avanzando, pero como esto es Atlético Nacional y no queremos que pasen 5 años en disputar estas instancias, pues queremos que vuelva a pasar, que sea pronto, tener revancha pronto, porque evidentemente a nadie le gusta perder, nos duele, y no solo desde el punto financiero, sino que en el caso mío, desde el punto de vista deportivo, pues tenemos ese reto y ese compromiso de volver a que Atlético Nacional siga estando en estas instancias permanentemente y no tener que esperar 5 años a que eso pase. Hablar del tema de la política de comprar y vender jugadores no es solo hablar de Atlético Nacional, aquí tenemos que hablar del fútbol colombiano y qué es el fútbol colombiano. Hubo una historia importante, yo digo en los años 80 y en los años 90, en los que los mejores jugadores de Selección Colombia se podían conservar en el fútbol colombiano. Pero esa época terminó creo que con el Mundial del 94, de ahí para allá los mejores jugadores del fútbol colombiano han salido porque somos un país exportador de jugadores. Esto no es un tema de política de Atlético Nacional. Incluso después del año 1996, cuando la empresa compra el equipo, a partir de ahí nosotros hemos tenido la historia más ganadora de Atlético Nacional en medio de un mercado colombiano que es un mercado vendedor. Entonces nosotros no hemos cambiado la política. Nosotros sí queremos y siempre buscamos jugadores, tanto para fútbol formativo como para el fútbol profesional, que puedan ser jugadores tipo Selección Colombia. Y Atlético Nacional en los últimos años es el equipo que más jugadores del fútbol colombiano aporta a Selecciones Colombia, no solo la de mayores, sino selecciones sub-20, sub-17, sub-15. Nos acaban de convocar incluso a 2 jugadores a la selección sub-15, y en esa captación nosotros tratamos siempre de generar muy buenos jugadores, generarle jugadores a la Selección Colombia, pero desde los años 90 ya no se pueden sostener a los grandes jugadores de Selección Colombia aquí en el fútbol colombiano. No es un tema actual, es un tema de lo que es el mercado nuestro, y nosotros así seguiremos construyendo y buscando ídolos, líderes y jugadores que llamamos jugadores con sello Atlético Nacional o con sello nacional, que nos puedan representar aquí adentro en selección e internacionalmente también de la mejor manera. Esa es la búsqueda en la que estamos constantemente como Atlético Nacional.